Bien, hoy vamos a hablar de las arterias de la mano y las arterias pues que irrigan a esta importante estructura de la morfología humana y del miembro superior. Para empezar, diremos que pues la mano es la desembocadura de todas las arterias que provienen del miembro superior. O sea, digamos, desde las ramas axilares, humerales, radiales y cubitales, todas van a desembocar en la mano y se van a anastomosar aquí de varias maneras. Para entender esto tenemos que dividir estas anastomosis en dos arcos, ¿sí? Un arco palmar superficial y profundo y dos redes. El arco palmar superficial y profundo que va a corresponder a una red carpiana de la palma, ¿sí? Red carpiana palmar, que son todas estas arterias que corresponden precisamente a la palma de la mano, que van a formar esta red anterior o red palmar. Y tenemos también una red dorsal, que van a estar conformado en cambio por las anastomosis de las arterias, pero en la parte dorsal, en el dorso de la mano, ¿sí? O posterior. Habiendo entendido esto, vamos a empezar estudiando lo que es la red carpiana anterior o palmar, que está compuesta de los dos arcos, ¿no? El arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Como primer punto vamos a estudiar lo que es el arco palmar superficial. El arco palmar superficial está conformado por la arteria radial, la arteria cubital. Tenemos aquí, a ver, por una parte tenemos arteria radial por este lado, arteria cubital, ¿sí? Que se van a anastomosar en este arco palmar, ya que la radial, ¿sí? Que es esta, la radial va a dar un ramo palmar superficial, que es esta que estoy señalando aquí, justamente este momento con el mouse, y que tenemos acá señalado con el número 2, que es esta de aquí. ¿Sí? Como podemos ver, baja la radial y más o menos a la altura de la tabaquera anatómica se va a dividir, se va a bifurcar y va a dar este ramo palmar superficial, ¿sí? Ramo palmar superficial de la radial, que obviamente baja y aquí forma lo que es el arco palmar superficial juntamente con la cubital que viene por acá, ¿sí? Ahora, este arco va a tener también sus ramas colaterales, que las vamos a estudiar posteriormente. Para mencionar un poco las relaciones, aquí tenemos el ángulo en el que está visto esta estructura, nada más para que me entiendan cómo es el trayecto de la arteria radial, que pues se va a dar este ramo que va a formar el arco palmar. Ahora, para entender las relaciones de esta estructura, tenemos que comprender la situación. Como podemos ver, aquí está en la palma de la mano, entonces va a estar inmediatamente en contacto con la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar no es más que una serie de tendones y ligamentos, estructuras aponeuróticas, ¿sí? O sea, tejido fibroso, que son estructuras terminales o aponeurosis terminales de los músculos flexores de los dedos, que van a estar en contacto con estas arterias. Y pues obviamente también tenemos los huesos del carpo, pero que están más profundos y más en relación con el arco palmar profundo. Sin embargo, hay que hacer mención ya que tienen la misma topografía anatómica. Para comprender un poco la descripción y el trayecto, decimos que la arteria cubital, ¿sí? Que desciende obviamente en sentido inferior y un poco hacia lo lateral, va a hacer una serie de curvaturas. Curvaturas que las vamos a tener que estudiar de la siguiente manera. Una primera curvatura, que es leve, que es la que va a atravesar lo que es el hueso pisiformes, que lo tenemos aquí en celeste. Sí, se lo alcanza a ver, ¿no? Está atravesando el hueso pisiformes lateralmente a este. Entenderemos que aquí es lateral, acá es medial. Entonces está atravesando lateralmente el hueso pisiformes y medialmente al gancho del hueso ganchoso, ¿sí? ¿Ok?
Habiendo entendido esto, entonces, decimos lo siguiente. La arteria cubital, que obviamente forma el arco palmar superficial, está en relación con el pisiformes, con el ganchoso, y está en relación con este canal que es bastante importante, que es el canal de Guyon, que precisamente está conformado entre estas dos estructuras óseas. Continuemos entonces. Como les decía, en las relaciones hay que tener en cuenta que está en estrecha relación con la aponeurosis palmar, que aquí la podemos ver en detalle, pues que son las terminaciones aponeuróticas de los músculos flexores de los dedos, que obviamente están en la palma, ¿no? En la región palmar. Va a estar en relación también con los músculos de la región tenar e hipotenar, pero bueno, más es en la tenar, ¿no? Porque aquí está el músculo, como podemos ver aquí, ¿sí? Se inserta el abductor del pulgar en toda esta extensión. Entonces va a estar más en relación con este músculo abductor del pulgar. Y en cuanto a las relaciones de las estructuras nerviosas, vamos a tener que siempre va a estar en relación con el nervio mediano y el nervio radial. El nervio cubital, bueno, un poco más alejado, pero también sería una relación. Ahora tenemos lo que son los ramos colaterales. Vamos a empezar señalando que los ramos colaterales son ramos palmares comunes, son digitales palmares comunes, y son 4 o a veces 5, dependiendo, porque el quinto es inconstante. Sin embargo, lo haremos mención más adelante. Entonces tenemos el primer ramo, ¿sí? Digital palmar común, el ramo este de aquí que tenemos en verde, ¿sí? Sale precisamente ya de lo que es el arco palmar superficial, contando desde el dedo meñique, y se dirige hacia medial, ¿sí? Aquí vemos también que este se va a bifurcar en arterias digitales propias que ya veremos anteriormente. Todas estas arterias digitales palmares comunes, que son esta y esta de acá, se van a bifurcar a esta altura para formar las arterias propias, digitales propias. Sin embargo, se estudia la primera por separado porque esta se va a adosar al borde medial. Aquí, bueno, en el gráfico está así, pero sin embargo, esta en su trayecto más inferiormente se va a adosar al borde medial del dedo índice. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Si hablamos del borde medial, obviamente del dedo índice, hablamos de que cruza, ¿no? Cruza hacia este lado de acá. Como ustedes saben, esto es lateral, esto es medial. Entonces, cruza hacia el lado de acá, se cruza. Igual, a nivel de la comisura interdigital, se van a bifurcar todas estas arterias, como podemos ver en la siguiente diapositiva, donde señalamos la tercera, la cuarta y la quinta. Perdón, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, obviamente, que es inconstante, que obviamente no le hemos puesto, pero suele estar anastomosado con esta arteria de aquí, que es la arteria propia del pulgar, ¿sí? Es esta pequeñita de aquí, que es la arteria propia del pulgar, suele estar anastomosado a este nivel, formando como una red. Sin embargo, no la hemos puesto porque obviamente es inconstante, más que hay que hacerle mención, ¿no? Entonces tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. Obviamente en el caso de la segunda y la tercera, en el caso de esta y esta, que es la segunda y la tercera, va a discurrir inferiormente por el espacio, este espacio interóseo, ¿sí? De los metacarpianos en este caso. Igual se va a bifurcar a la altura de la comisura interdigital y se va a convertir en arterias palmares propias, ¿sí? Igual es el mismo caso de la arteria digital palmar común, lo que es la tercera, me parece, ¿sí? La tercera. La cuarta es un poquito diferente porque discurre por toda la epífisis y la diáfisis en todo el largo de el metacarpiano,
en este caso es el metacarpiano número 2, que va a discurrir en todo el borde anterior y se va a dirigir al borde lateral del índice. Un poquito diferente, sin embargo, esta no tiene, como podemos ver aquí, una bifurcación, porque la arteria propia va a tener origen en la propia del pulgar, como vemos acá, ¿sí? La arteria digital propia va a tener otro origen, que de la misma manera va a terminar aquí anastomosándose en una red. Sigamos. En cuanto al arco palmar profundo, habiendo entendido ya cómo se forma el arco palmar superficial y todas estas estructuras que están por encima, ¿no? Por eso se llama superficial, vemos el arco palmar profundo. Profundo obviamente porque está más en contacto con las estructuras de los huesos del carpo. Y está por debajo de las fascias aponeuróticas de los músculos flexores de los dedos. Este está inmediatamente por debajo, ¿sí? Y obviamente de los músculos de esta zona, que son los músculos para la mano, del pulgar, de la región tenar e hipotenar, está por debajo. Es decir, es más profundo, ¿sí? Para entender más o menos cómo se forma el arco palmar profundo, tenemos que entender el trayecto de la arteria radial. Como podemos ver en el primer gráfico, la arteria radial discurre inferiormente hasta la región de la tabaquera anatómica, donde bordea, si vemos aquí que hace como una especie de, como que engarza, ¿no? Bordea a lo que es el primer metacarpiano, ¿sí? Y va a terminar más o menos por acá, ¿sí? Aquí donde estoy señalando con el mouse. Ok, entonces miren cómo viene, ¿sí? Tabaquera anatómica se va hacia el dorso de la muñeca y bordea, se acoda y gira hacia la parte palmar y forma acá el arco palmar profundo. Bueno, esto termina anastomosándose con la rama cubital palmar profunda, que es esta de aquí. Aquí podemos ver en cambio la arteria cubital con este trayecto. Acá veíamos que daba el arco palmar superficial y da una rama para el arco palmar profundo, que es precisamente la rama cubital palmar profunda, ¿sí? Yo sé que el nombre puede parecer un poquito complicado, pero no es difícil de acordarse si es que ustedes entienden que la cubital da esta rama profunda y en cambio en el caso que era la radial daba esta rama superficial, ¿sí? Que es la que vemos aquí, que era para el arco palmar superficial. Esta, toda esta. En cambio esta va a dar para el arco palmar profundo, que está por debajo, inmediatamente por debajo. Bueno, pues esta también va a tener sus relaciones muy similares a lo que es el arco palmar superficial, obviamente como ya habíamos mencionado, pero estará ubicado en un sentido más posterior, o sea, es más profundo, más por debajo, ¿sí? Ya. Bueno, pues como les habíamos mencionado aquí en el gráfico se ve bastante claro como está muy por debajo, ¿no? Vemos el arco palmar superficial aquí arriba y el arco palmar profundo que va por debajo en este ángulo bastante bueno que hemos sacado de la mano, ¿sí? Ahora, tiene unas ramas colaterales. Por un lado tenemos unas pequeñitas ramas articulares que les he marcado aquí con amarillo en un esquema simple, que son ramos que simplemente se van a dirigir a las articulaciones de los huesos del carpo, ¿sí? Y obviamente de los metacarpianos. Ramas perforantes que se van a dirigir, ¿sí? A dirigir hacia el dorso de la mano, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí se dirigen como hacia abajo, ¿no? Se van a anastomosar con las arterias dorsales de la mano, que ya vamos a ver posteriormente. Y se llaman perforantes precisamente porque están como perforando hacia abajo, ¿sí? Perforando, se van a anastomosar hacia acá hasta el dorso, ¿ya? Y las metacarpianas palmares, que las hemos señalado en este gráfico de la izquierda. Metacarpianas palmares, que son obviamente las más largas, ¿sí? Y que son 4, ¿sí? Para cada metacarpiano, excepto para cada espacio interóseo, como podemos ver aquí, espacios interóseos que discurren.
y que van a anastomosarse con las arterias. Precisamente aquí quiero mostrarles aquí con qué se articula, porque aquí está clarísimo, ¿sí? A ver, aquí está. Las digitales palmares comunes, ¿ven? ¿Se acuerdan, no? Digitales palmares comunes. Entonces aquí vemos que estas profundas, ¿sí ven? Estas de aquí, estas profundas. Estas son las metacarpianas dorsales precisamente que estamos señalando acá. ¿Sí? Aquí es desde otro ángulo. Y fíjense cómo van a anastomosarse casi cerca de la comisura interdigital. ¿Sí? La anastomosis, obviamente desde que sale del arco palmar profundo, es casi a la altura de la comisura interdigital donde van a anastomosarse con estas estructuras arteriales que provenían en cambio del arco palmar superficial, que eran las arterias comunes, ¿sí? Arterias palmares comunes, ¿ok? Que quede clarísimo para que se entienda cómo se anastomosa esto. Y por último, tenemos lo que son el arco palmar, lo que es la red dorsal del carpo. Sí, que es toda esta estructura que obviamente pertenece al dorso de la mano, la red dorsal del carpo que conforma esta arteria transversal del carpo, dorsal transversal, que está, que está en contacto con el dorso obviamente de la muñeca y de los huesos metacarpianos, y obviamente va a irrigar las estructuras del dorso, y que de aquí se desprenden estas metacarpianas dorsales, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de las digitales propias, que son estas de aquí, que están como bordeando los dedos, ¿sí? En los bordes mediales y laterales de cada dedo. Vamos a hablar un poco de estas, ya que estas son las que van a ramificarse para dar irrigación a las falanges, ¿sí? A la mayor parte de las falanges. Como podíamos ver aquí, obviamente se acuerdan de las digitales palmares comunes, que eran estas 4, a veces 5, pero principalmente las 4 se van a bifurcar en estas arterias digitales propias de los dedos. Precisamente estas arterias son las que van a pasar por las paredes tanto mediales como laterales de cada dedo hasta ramificarse en las falanges, o sea, llegan a las falanges y de ahí dan ramos pequeñitos que obviamente son capilares, ¿no? Son capilares para irrigación del tejido de los dedos. Sin embargo, aquí hay una particularidad. La arteria digital propia que corresponde a la cara medial del dedo meñique, esta de aquí, como pueden ustedes ver, se ramifica directamente del arco palmar superficial. Esa es la particularidad de estas digitales propias, ¿sí? Y el resto pues ya hemos hecho mención anteriormente. Esto sería todo, y si es que hay alguna duda pues espero que me consulten para poder sacarles, ¿no?, cualquier duda, y que este video les haya ayudado. Y pues éxitos. Muchas gracias.